Ahora con Felisa Miceli, economista, ex ministra de Economía. Queremos preguntarle, queremos analizar la decisión del gobierno de postergar el nuevo índice del INDEC, qué implicancias tiene, pero para eso la voy a saludar. Felisa, bienvenida, buenas tardes. Sergio Rosso la saluda aquí en Rosca y Casta. ¿Cómo está? Hola Sergio, ¿qué tal? Buenas tardes. Bien, un placer Bueno, realmente se hablar con acaba de usted. dar a conocer el índice de precios de enero con un 2,9, lo cual pone de manifiesto que aún manteniendo el viejo índice, el gobierno no puede parar la inflación a pesar del ajuste al que tiene sometida la economía. Y la verdad que no es una buena noticia, porque si consideramos que se hubiese cambiado el índice por la base de actual, o la base actualizada, mejor dicho, el índice debería dar aproximadamente 3,1, 3,2, lo cual sería mucho peor, y es lo que el gobierno quiso evitar. Bien, Felisa, para que entiendan nuestros oyentes, ¿qué es lo que se estaba por cambiar en el IPC y por qué era necesario actualizarlo según su mirada? Porque la base de ponderación que se hacía, que se tomaba, o que se toma, mejor dicho, porque es actual, para definir el IPC de cada mes, está con datos ponderados del año 2004. Esa canasta de consumo del año 2004 se ha modificado sustantivamente en estos 22 años. Por ejemplo, en el año 2004 existían los videoclubs. Claro. Y uno de los puntos que había en el índice de la base de 2004 es la cuota de asociación al videoclub. Claro. Obviamente que eso, como no existe más, tiene valor cero de variación y de aumento, por lo tanto tira para abajo el valor promedio del índice. Pasa lo mismo, le cuento otro rubro, Sí. Telefonía fija. Claro. En ese momento los teléfonos fijos tenían una gran incidencia en la canasta de consumo de la población. Hoy por hoy eso ya no existe. Todos tenemos teléfonos móviles. Claro, entonces, fijos ese prácticamente. rubro también tiene cero, Claro. y tira para abajo el valor promedio del índice. Bien, bien. Fundamentalmente es eso, hay cosas que se consumían hace 22 años que hoy ya no se consumen más. Y cosas que hoy se consumen que no están en el índice. Felisa, y eso es lo que se trató de cambiar. Felisa, ahí Y no quiso el gobierno, y terminó con el escándalo de la renuncia de Marco Lavagna, y con un índice que desacredita la confiabilidad que el gobierno podía tener en esta materia. Termina con un mito, que era ese caballito de batalla que el propio gobierno había instalado, de que estaba bajando la inflación, y además repercute negativamente en todos los demás indicadores: la pobreza, los aumentos para las jubilaciones, para los salarios, repercute negativamente en la medición del PBI, en la actualización de los bonos. O sea, hay una gran variedad de indicadores que también se toman en cuenta el IPC. Bien, Felisa, ahí el gobierno, digamos, el argumento del gobierno fue que estaba mal hecho. Yo le pregunto, ¿estamos frente a una discusión más política que metodológica? ¿Cómo lo ve usted? La verdad que es difícil que el INDEC no sepa hacer después de 22 años un índice nuevo. No es la primera vez que lo va a hacer. Viene haciendo IPC y actualizando las canastas hace años, se hizo muchísimas veces. Esto se debería haber actualizado anteriormente, pero no se hizo. Entonces ahora, con esta nueva metodología, donde tienen más peso relativo los servicios, las telecomunicaciones, los servicios financieros, no se toman en cuenta, y eso le favorece al gobierno la decisión. Es una decisión absolutamente política, no técnica. Hablando con gente especializada, profesionales calificados del INDEC, todos señalan que el nuevo índice estaba perfectamente hecho, que hasta el Fondo Monetario Internacional le había dado el ok, habían participado sus técnicos, que hacen este trabajo en todos los países del mundo, así que se imaginan que materia gris y capacidad profesional había, ¿no es cierto? Sí, pero absolutamente. Estoy hablando con Felisa Miceli, ex ministra de Economía. Además, el gobierno lo había anunciado en octubre, que en febrero iban a medir con este nuevo
índice que finalmente, como usted bien marcaba, terminó con la renuncia de Labaña. Claro, claro, termina con la renuncia de Labaña porque evidentemente no estaba de acuerdo en volver a postergar la aplicación de la nueva base de la encuesta permanente de hogares. Creo que está clarito que la definición de esta postergación tiene que ver con motivos políticos. Es más, lo dijo Caputo, no lo digo yo, él dijo, y bueno, si lo hacíamos así, la mayor incidencia de los servicios justo ahora iba a dar un índice más alto, ya lo habíamos conocido a este efecto, y por lo tanto lo vamos a cambiar cuando la inflación esté más baja. Lo dijo Caputo directamente a esto. Por lo tanto, no hay que asombrarse de nada, ¿no? Absolutamente. Con su experiencia, con su trayectoria, ¿qué mensaje se le da al mercado, a los organismos internacionales, a la sociedad, cuando se enfrenta a un cambio técnico que ya estaba listo? La verdad que es un mal mensaje porque lleva a desacreditar la política pública y también me parece que genera desconfianza hacia el gobierno. Una desconfianza que muchos ya teníamos con otros temas. Por ejemplo, ahora el gobierno dice que hace falta una reforma laboral para generar empleo. Y todos sabemos que el problema no son las leyes laborales, el problema de la falta de creación de empleo es que no hay un buen nivel de actividad económica, que la economía está en recesión, que se cierran empresas y que por más que la ley se apruebe y que las empresas tengan más costos laborales más baratos, porque esta ley así lo va a permitir, ¿quién va a contratar trabajadores en blanco si no tiene a quien venderle lo que producen? Solamente hay creación de empleo cuando realmente hay movimiento económico. Bien. Eso creo que es lo que el gobierno deja de lado y pierde credibilidad con estas cosas, ¿no? Absolutamente. Felisa, venimos de una historia traumática con la manipulación del INDEC, esta es mi opinión. Digo, ¿le preocupa que se reabra la desconfianza en las estadísticas oficiales y esas consecuencias cuáles serían? Bueno, yo creo que me preocupa porque ya durante el gobierno kirchnerista esto también existió esta desconfianza, a pesar de que por supuesto había otros datos de inflación mucho más bajos, aún con las mediciones que hacía el propio Congreso con su famoso IPC Congreso, no sé si ustedes lo recuerdan, sí, absolutamente. Patricia Bullrich Esper mostrando un índice que decía índice Congreso colgado de su pecho, cuando ahora no dicen ni mus, no dicen nada de esta intervención en el INDEC. Entonces me parece que esto les resta credibilidad y trae como consecuencia hasta inclusive puede ser juicios contra el Estado por la actualización de los bonos con un coeficiente que el mercado puede considerar que no es el que corresponde, ¿no? Felisa, la verdad que siempre es un placer hablar con usted, le agradezco mucho que nos haya ayudado a entender un poco todos estos cambios que finalmente no sucedieron, pero bueno, ahora creo que sabemos finalmente por qué no ocurrió, sobre todo nuestros oyentes, aquel que va en el auto, aquel que está en la casa, como siempre un placer hablar con usted. Muchísimas gracias, muchas gracias. Buenas tardes. Un placer. Felisa Micheli, ex ministra de Economía, aquí en Rosca y Casta contándonos por qué era importante cambiar, según su mirada, el modo de medir la canasta básica y que deriva en algo tan importante como la inflación.